Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 2987-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. 26 de marzo de 2025, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente número 2987-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por la empresa HIER Inversiones EIRL en el marco de la adjudicación simplificada número 1-2025-EMAPE, diagonal CS, primera convocatoria, convocada por la empresa municipal de apoyo a proyectos estratégicos SA, EMAPE SA, para la contratación de suministro de bienes, adquisición de plantas ornamentales para el mejoramiento paisajístico de las vías encargadas y administradas por EMAPE SA. En representación del impugnante, empresa HIER Inversiones EIRL, presentará el informe de hechos el señor Heber Mauricio Mamani Huarecayo, identificado con DNI número 46297-447. En representación del tercero administrado, señora Analí Luliana Loaiza Palomino, presentará el informe legal el señor Roy Carvajal Quispe, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 64691. Y el informe de hecho será presentado por el señor Alfonso Eduardo Calderón Martínez, identificado con DNI número 43005307. Finalmente, en representación de la entidad, Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., presentará el informe de hechos el señor Irving Carlos Palomino de la Cruz, identificado con DNI número 70810035. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante, empresa HIER Inversiones EIRL, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que lleve a cabo su informe sobre el recurso de apelación. Tiene el uso de la palabra señor Heber Mamani Huarecayo. Sí, un momento, señor Tribunal. Buenos días. Buenos días. ¿Me confirma que se me puede oír y ver las diapositivas correctamente? Ok. Secretaría, si podemos apoyar al señor Mamani en la proyección de sus diapositivas. ¿Me confirman si se puede visualizar? ¿Usted está compartiendo o la secretaría? Yo estoy compartiendo. No, en este momento no podemos visualizar. Un momento. Ahora sí, ¿me pueden confirmar? Continúa. Ya. En esta oportunidad voy a hacer uso de la palabra de la empresa HIER Inversiones. Como se ha mencionado en nuestro escrito 01 y 02, nuestro petitorio exactamente es que se revoque la decisión del comité de selección de no admitir nuestra oferta y que por su efecto también se la tenga por admitida. En consecuencia también se revoque la buena prueba otorgada a favor del adjudicatario y se continúe evaluando y calificando nuestra oferta a fin que se le otorgue la buena pro. ¿Cuál es el motivo de la interposición del presente recurso? Como voy a exponer más adelante, vamos a ver que el comité de selección al momento de realizar la etapa de admisión de ofertas, a pesar que indicó en los anexos de su acta que nuestra oferta ha cumplido con cada uno y todos los requisitos que indican los documentos de admisibilidad de las bases integradas, de manera arbitraria determinó no admitir nuestra oferta. Asimismo, también queremos advertir y dejar constancia que aparentemente durante la admisión de ofertas, el comité de selección utilizó el procedimiento de rechazo de ofertas indicado en el artículo 68 del reglamento de la ley de contrataciones.
Como primer fundamento del recurso, ¿no? Como cualquier proceso de selección, en las bases, en el numeral 2211, se establecen el listado de documentos para que se determine la admisión de una oferta. Es así que, como pueden ver en las diapositivas, en la adjudicación simplificada número 01-2005-EMAPE CS, primera convocatoria, se determinó como documentos para la admisión de la oferta los descritos en el literal A, B, C, D, E, F y G. Únicamente esos documentos eran los documentos que una oferta tenía que cumplir para que sea admitida. Como podemos ver ahora en la siguiente diapositiva, en el folio 6 del acta de admisión, evaluación y calificación y otorgamiento de la ONAPRO suscrito por el comité de selección, en el ítem 4, la oferta presentada por HIR Inversiones IRL, se puede ver ahí claramente que dice, ¿no? Anexo 1, cumple. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, cumple. Anexo 2, cumple. Anexo 3, cumple. Anexo 4, cumple. El anexo 5 no corresponde ya que no nos hemos presentado en condición de consorcio. Asimismo también el precio de la oferta en soles que corresponde al anexo 6 también indica que cumple. Entonces, si nosotros podemos ver que el comité de selección ha determinado que se ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos de admisión, lo que debería ser que se admita nuestra oferta. Sin embargo, en la misma acta hay una observación. La observación es la siguiente, que da como resultado la no admisión de nuestra oferta. Ahí indican que el 22 de febrero se notificó con correo electrónico a la empresa que estoy representando, solicitando los elementos constitutivos de la oferta, en vista de que la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado. La empresa también el 21 de febrero, mediante correo electrónico, enviamos el escrito 01, donde hemos detallado los elementos constitutivos de la oferta, suponiendo que nuestra oferta se encontraba admitida, evaluada y calificada. Asimismo, presentaron dos observaciones, indicando uno que habíamos considerado dentro de la estructura de costos, haciendo referencia a semillas o en esqueje por millar, advirtiéndose que en la presente contratación no se requería contratación de semillas, sino de plantas. Asimismo, indican también, ¿no? Que hay algunos errores en las operaciones aritméticas. Ahora bien, nuestro recurso de apelación está centrado básicamente en que nosotros, a pesar que hemos cumplido con todos los requisitos de admisión, el comité de selección ha determinado no admitir nuestra oferta, usando de manera arbitraria un procedimiento que no corresponde a dicha etapa. Ahora bien, nosotros queremos sustentar también nuestro recurso, ya que en la resolución del Tribunal de Contrataciones 1841-2022 de la Sala 4 se indicó, ¿no? Paso a leer. En atención a dichos preceptos legales, se advierte que, si bien al encontrarse con ofertas económicas que se encuentren sustancialmente por debajo del valor estimado, el comité debe requerir la presentación de los elementos constitutivos de las ofertas. Lo cierto es que el artículo 76 del reglamento ha establecido que ello se debe efectuar previo al otorgamiento de la buena pro, y solo respecto a las ofertas que cumplan con los requisitos de calificación. Pues de rechazarse una oferta, el comité debe verificar la oferta que sigue en el orden de prelación. Ahora también queremos reforzar este fundamento, este criterio, ya que en la resolución del Tribunal 2249-2023 también indica lo siguiente, ¿no? De la normativa citada, haciendo alusión a los numerales 78.3, 78.4 y 76.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones, queda claro que la disposición contenida en dichos numerales corresponde ser aplicada de manera previa al otorgamiento de buena pro, luego de la respectiva evaluación de ofertas económicas y del establecimiento del orden de prelación y posterior a la calificación de oferta. Entonces, tenemos que concluir y dejar claro que el procedimiento de rechazo, que indica el artículo 68, debe ser utilizado previo al otorgamiento de la buena pro y no durante la etapa de admisión de ofertas y no como un motivo por el cual puede determinar la no admisión de la oferta. Ahora, en el supuesto caso que esta actuación arbitraria efectuada por el comité de selección sea validada, también debemos advertir que en el artículo 68 del reglamento menciona claramente que esta solicitud de elementos constitutivos debe ser efectuada otorgándole al postor el plazo de 2 días hábiles como mínimo. Sin embargo, como se ha podido apreciar incluso en el escrito de la entidad, y que incluso esta entidad ha aceptado este error, solo otorgar 1 día hábil, es decir, no ha seguido lo que indica el artículo 68, vulnerando el debido proceso. Entonces,
también tenemos que advertir esta actuación. Ahora, nosotros en los documentos de descargo de la entidad hemos podido revisar que solamente han mencionado que no hemos incluido o hemos incluido en la estructura de costos semillas que no tienen que ver con el objeto de contratación y que hay errores aritméticos en ciertos ítems de la estructura de costos. Nosotros también queremos resaltar que si quizás o si en algún supuesto se ha cometido errores en la presentación de dicho documento, tenemos que también tener en cuenta que el plazo otorgado por la entidad fue muy corto. Es más, incluso estuvo en contravención al artículo 68. Esto, como les repito, ha sido aceptado en el informe 232-2025 EMAPE, donde dice, ¿no? De la revisión de los actos por el comité de selección, se observa que el comité de selección otorgó erróneamente el plazo de un día hábil para que los postores presenten los elementos constitutivos de sus ofertas. Sin embargo, se precisa que los dos postores, porque se invita a los postores, ¿no? Esto sí queremos enfatizar. Ahora, en atención al documento emitido por el tercer administrado, que es el que fue adjudicado con la buena pro, lo único que ha manifestado en su escrito es que se debe de mantener no admitida nuestra oferta por no haber cumplido los documentos de admisión. Sin embargo, ya hemos sustentado hace un momento que el procedimiento de rechazo de ofertas, entonces, no correspondería no admitir la oferta. Asimismo, también indican que estamos usando como excusa el plazo para intentar eludir nuestro error. Sin embargo, nosotros conocemos que el comité de selección tiene que regirse bajo el amparo de las disposiciones que están establecidas en cada artículo del reglamento de la ley de contrataciones. Por lo tanto, ambos sustentos que ha emitido el tercer administrado no deberían ser validados, ¿no? Más allá del fondo de dicha actuación. Por lo tanto, solicitamos se revoque la anónima admisión de nuestra oferta, se la tenga por admitida al haber cumplido exactamente los documentos de admisión y se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de Analilu Liana Loaiza Palomino. Asimismo, habiendo cumplido los requisitos de admisión y calificación, se nos otorgue la buena pro. Eso sería todo, señores del tribunal. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado, a quienes también le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que desarrollen sus informes sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra doctor Roy Carvajal Quispe y señor Alonso Eduardo Calderón. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, muy buenos días, señores vocales también y partes presentes. Procedemos a ver los argumentos correspondientes. A ver, un momento, por favor, primero que nada, para poder disponer las diapositivas. ¿Se pueden observar las diapositivas? Sí, sí podemos visualizar. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Bien. En primer lugar, establecer los petitorios correspondientes, ¿no? Solicitando al tribunal lo siguiente. Pedimos al tribunal que se mantenga como no admitida y o rechazada la oferta del impugnante HIR Inversiones IRL. Y en consecuencia también que el tribunal confirme y o ratifique otorgamiento de la buena prueba a mi representada Loaiza Palomino Analilu Liana. Pasando al siguiente punto, en este caso indicamos los argumentos correspondientes a nuestra posición, correspondientemente justo sobre la evaluación que se realizó a la oferta del impugnante, ¿no? Vemos que, de acuerdo al acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, esta adjudicación simplificada número 1-2025-MAPE, primera convocatoria, la oferta del impugnante quedó rechazada porque luego de que el comité solicitase al impugnante su estructura de costos, se puede apreciar de que existe una divergencia entre el monto ofertado y el monto que se aprecia en su estructura misma. Justamente aquí vemos una imagen que corresponde al acta de admisión, evaluación y calificación. Y en efecto, el comité sustenta, da la motivación correspondiente por la cual en este caso su oferta queda como rechazada. Y claramente se puede apreciar que también, correspondientemente, sobre ello debemos también señalar que estamos de acuerdo. Ahora bien, el impugnante en su descargo indica de que por la premura de tener la carta de identidad en la cual solicitan la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se han percatado de que la entidad solo le ha otorgado un día hábil para remitir lo solicitado, y que la oferta no habría sido evaluada ni calificada, vulnerando el debido proceso. Sobre ello, ¿no? Y primero que nada debemos indicar nuestra posición, ¿no? Consideramos de que, en efecto, el impugnante acá
si bien ellos conocen o sabían de que se le había otorgado un día solamente de plazo correspondiente para que pueda presentar sus elementos positivos de su oferta, a fin de esclarecer la misma, ellos también podrían haber reclamado por el plazo corto establecido. Esto en el debido momento de que fueron notificados. Porque si claramente la norma dice que son 2 días hábiles, ellos debieron haber en este caso reclamado correspondientemente a la entidad por este plazo corto. Siendo que ellos, como vemos, no han, en este caso, hicieron ese reclamo en su debido momento. Además, también hemos indicado de que resulta extraño que el impugnante haya cometido un error en su estructura de costos, ya que la estructura de costos claramente es parte de su oferta, por lo cual el comité no puede tampoco interpretar el contenido de la misma. Por lo cual consideramos de que, en efecto, la decisión que se ha determinado por parte del comité ha sido correcta. Además, también el impugnante pretende eludir su error contenido en su oferta, alegando de que esto sería subsanable bajo el artículo 60, número 60.1. Pero este artículo claramente señala de que para la subsanación de ofertas, primero que nada, estos errores deben ser parte de un material o formal, y además que no deben alterar el contenido esencial de la oferta. Pero sin embargo, vemos que justamente este error afecta claramente a parte esencial de la oferta, que corresponde al precio final. Por lo cual también, incluso el numeral 60.4 también señala lo siguiente, ¿no? En los sistemas de contratación a precios unitarios, como es en el presente procedimiento, cuando se ve errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano encargado del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en la nota respectiva. En este último caso, dicha corrección no implica la variación de precios unitarios ofertados. Y justamente de ello, en este caso, vemos que sí se ha afectado esos precios, ya que vemos que al final hay una variación en el precio total de 334.450 soles, que corresponde a su oferta, y el 334.800.46, que corresponde a esa estructura de costos. Por lo cual, en el caso no sería aplicable esta subsanación como alega el impugnante. Asimismo, también otro punto que queremos señalar es que el impugnante también, en su estructura de costos, también hace referencia a semillar o esqueje por millar, cuando el objeto del presente procedimiento es la adquisición de plantas, en precisión, adquisición de plantas ornamentales para el mejoramiento paisajístico de las vías encargadas por EMAP. Por lo cual, vemos que lo que ofertan claramente no es concordante con el objeto del procedimiento de selección. Por lo cual también consideramos de que esto presentaría incluso un peligro para la entidad, ya que las semillas no son iguales a plantas, no se está ofertando conforme a lo que establece el objeto del procedimiento. Además, también, si la entidad acepta una estructura de costos con dicho contenido, no puede exigir al impugnante las plantas que se refieren a las bases integradas para cumplir con justamente ese objeto del procedimiento. Ahora también, si analizamos el precio económico, justamente vemos ahí en la imagen, esto claramente también señalamos y consideramos que esto es una oferta temeraria, porque también vemos que su oferta del impugnante es demasiado baja con respecto al valor referencial, incluso mucho más bajo que el 90%, ¿no? El límite que establecen como para que no se considere una oferta temeraria. Justamente vemos que ellos presentan este precio de 334.450 soles, por lo cual claramente vemos que esto en efecto sería imposible incluso lograrse según un estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, va a tener respecto a las blancas, bugambilla, flor de papel o laurel blanco, guaranguillo, un precio muy por debajo de mercado en este caso, por lo cual también causaría dudas sobre la calidad de los productos que ellos estarían presentando a través de su oferta. Por lo cual señalamos también que consideramos que esto sería una oferta temeraria, ¿no? Y normalmente también baja porque en efecto es una oferta que está muy por debajo de lo que establece el valor referencial. Claro que lo que se busca evitar es cerrar trato con proveedores poco serios, pródigos o aventureros, que luego de contratar un precio diminuto entregan productos de baja calidad, o que tratan de obtener ventajas también a través de renegociaciones adicionales o otras conductas incorrectas. Por lo cual, señores tribunales, señalamos de que esta oferta del impugnante es una oferta evidentemente temeraria, así como también por ello y por las razones antes expuestas también consideramos de que la decisión del comité en este caso ha sido correcta de rechazar su oferta, al haber evidente incongruencia, ¿no?, entre su estructura de costos y su oferta. Por lo cual pedimos que en este caso se ratifique la decisión del comité y se mantenga entre no admitida o rechazada, ¿no?, por tener errores aritméticos insubsanables. Además también, por lo cual en consecuencia también se ratifique la buena por favor de mi representado. Esa sería nuestra posición. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 3 minutos, o de 10 minutos, disculpen, a el representante de la entidad Empresa Municipalidad Administradora de Peaje de Lima, sea. En ese sentido, tiene el uso de la palabra señor Irvings Palomino de la Cruz.
Buenas tardes, señor presidente, con su venia. Buenas tardes, señores vocales y demás presentes. En representación de la entidad, se va a proceder a exponer los siguientes argumentos. En primera instancia de la revisión, se advierte que, en efecto, existen dos postores, que es el impugnante HIR Inversiones CIRL, la misma que presentó una oferta que se encuentra en un 30.18% por debajo del valor estimado, ¿no? Y asimismo, Analí Juliana Loaiza Palomino, encontrándose esta oferta en un 21.40% por debajo del valor estimado. Tal como ya se ha expuesto anteriormente, a ambos postores se les solicitó mediante cartas el 20 de febrero de 2025, se les solicitó que precisen los elementos constitutivos de su oferta. Ahora bien, a ambos postores se le otorgó el plazo de un día hábil, ¿no? Y tal como se ha precisado en el informe 232-2025 de MAPGL, se ha advertido que sí existió un error que contraviene el reglamento de la ley de contrataciones. Sin embargo, señor presidente, cabe precisar que al responder ambos postores, ninguno de los dos observó dicho plazo. Por el contrario, convalidaron el plazo otorgado por la entidad y respondieron, ¿no? HIR Inversiones respondió el 21 de febrero a las 17 horas con 8 minutos, ¿no? Y de la revisión de la carta de estructura de costos, se advierte que sustentaron la presentación de los elementos constitutivos, mas no se advierte en ninguna parte que cuestionaron la falta el otorgamiento de los 2 días, tal como establece el reglamento, ¿no? Por lo tanto, la entidad, de igual forma, también el postor Analí Juliana Loaiza Palomino, de igual forma, también sustentó los elementos constitutivos, mas no observó el plazo de los 2 días, ¿no? Por lo tanto, la entidad toma el criterio de que se han acogido al plazo otorgado por el comité de selección. Ahora bien, dejando este plazo, el tema del plazo de lado, y continuando con los argumentos, señor presidente, se advierte de la revisión que el postor, el impugnante, HIR Inversiones CIRL, presenta como uno de los elementos constitutivos de su oferta el ítem de semillas o esquejes por billar. Sin embargo, se advierte de que este ítem difiere totalmente del objeto de la concesión, ya que las semillas o esquejes por billar es totalmente diferentes a las plantas, que es lo que la entidad busca adquirir a fin de satisfacer sus necesidades. Asimismo, se advierte de otro error, ¿no? Que es insubsanable claramente, que existe una diferencia entre la oferta presentada y entre la estructura de costos y lo presentado en el anexo 6, ya que en una su oferta es de 334.450 y al momento de sustentar los elementos constitutivos, estos ascienden a 334.800.46, existiendo una diferencia económica de 350.46 soles, ¿no? La misma que a criterio de la entidad y del comité, esto es insubsanable, ¿no? Cabe precisar, señor presidente, que el tribunal ya se ha pronunciado respecto a estos argumentos mediante la resolución número 0198-2019 TC, la primera sala, ¿no? Ya que el tribunal manifiesta lo siguiente, cito: la normativa de contrataciones públicas ha establecido claramente que toda información contenida en la oferta presentada en un proceso de selección debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar que el comité de selección realice la verificación directa de lo propuesto por los postores y que de esta forma corroborar si lo propuesto es concordante con lo requerido por la entidad. Es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del proceso para satisfacer las necesidades del área usual.
Continúo. De presentarse una oferta ambigua, imprecisa o contradictoria que imposibilita al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, esta no deberá de admitirla, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizándose un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. De lo mencionado, señor presidente, se advierte de que este comité ha actuado, ¿no?, en virtud de lo ya señalado, lo desarrollado ampliamente por el Tribunal de Contrataciones, ¿no?, ya que el comité de selección no tiene la facultad de interpretar ofertas, porque en este caso lo que estaría haciendo es favorecer a ciertos postores que presentan ofertas con imprecisiones, ambigüedades, y esto afectaría claramente a los principios de la ley de contrataciones, ¿no? Para finalizar, señor presidente, ser muy puntual en un aspecto adicional, ¿no? Una de las consecuencias de que del que el postor haya convalidado tácitamente, ambos postores hayan convalidado tácitamente el plazo otorgado, ¿no? Se advierte claramente de que en un supuesto, ¿no?, que el impugnante haya sido favorecido con el otorgamiento de la buena pro, definitivamente en esas instancias no estaría cuestionando el plazo otorgado, ¿no? Y para concluir, es muy importante que quede muy claro de que las semillas, ¿no?, que ha precisado en su estructura de los elementos constitutivos, es totalmente diferente a las plantas que en verdad es lo que busca, de lo que se busca abastecer la identidad, ¿no? Y este ítem lo que hace es denaturalizar la oferta. Y asimismo la incongruencia en los montos, esto es insubsanable, ¿no? Por lo tanto, el comité de selección ha actuado de forma correcta, ¿no? Así que, por los argumentos expuestos, señor presidente, la entidad solicita, pues, que se ratifique el otorgamiento de la buena pro otorgada por el comité de selección, toda vez que esta ha sido otorgada en virtud de los principios, ¿no?, y de la norma de elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, voy a usar mi derecho. Encienda su cámara, por favor. Ya, quiero dejar claro algunas ideas, ¿no? Para empezar, como ha mencionado el tercer administrado, nosotros en ningún momento, ni en el escrito 2, ni en el escrito 1, ni en mi exposición hemos alegado solicitar la subsanación de la estructura de costos. 2, el tercer administrado menciona de que nosotros debimos reclamar cuando nos dimos cuenta de que la entidad nos había otorgado solo un día hábil. Sin embargo, en la normativa de contrataciones no establece en ningún extremo que nosotros podamos reclamar en esa instancia, ¿no? La instancia concreta o correcta es en la que nos encontramos ahora, no un recurso impugnativo. Así que no entendemos ese argumento que usa el tercer administrado. Ahora, nosotros dentro de la exposición del tercer administrado también menciona, ¿no?, que en la estructura de costos que debemos también dejar claro, la entidad no nos envió, no estableció, no remitió ninguna estructura de costos en la cual nosotros debamos seguir. Cada proveedor o cada postor era libre de estructurar sus costos de la forma que lo veía mejor correcto. Por lo tanto, nosotros pudimos incluir semillas. ¿Por qué? Porque las semillas al final, al momento de ser germinadas, al momento de ser un periodo de tiempo, van a producirse plantas. O sea, no entendemos por qué unas semillas no podrían, digamos, producir ese tipo de cosas, ¿no? Más aún, si como vemos en nuestro escrito de elementos constitutivos, indicamos que nosotros somos productores, no somos distribuidores, no compramos y vendemos. En ese supuesto quizás sí corresponde ese detalle, ¿no? Ahora, la entidad indica de que
nosotros como respondimos el primer día, en un solo día hábil, se convalidó automáticamente esa solicitud o ese acto, lo cual desmentimos porque, como hemos indicado en nuestro recurso, en ese momento, al momento de emitir esa solicitud o de atender esa solicitud, no detectamos. Entonces, no por eso podría darse por convalidado, ¿no? Ahora, nosotros podríamos ponernos en dos escenarios. El primer escenario sería que nosotros obedezcamos lo que dice el reglamento, es decir, al segundo día hábil emitir nuestra solicitud. En este supuesto, probablemente el comité hubiera tomado como no atendida la solicitud en el único día hábil que otorgó y dar la buena pro y rechazar nuestra oferta. Ahora, en el segundo supuesto, podría ser que nosotros hayamos atendido el primer día hábil, pero tengamos que cuestionarlo a través del medio que corresponde. O si la entidad detectó esto, porque no solo hemos advertido esto, sino también hemos advertido en nuestro escrito que la entidad debe estar haciendo esa actuación durante la etapa previa al otorgamiento de buena pro. Nosotros advertimos eso en nuestro escrito. La entidad, si tomó en cuenta o verificó de que nosotros advertimos eso, en todo caso debió de declarar la nulidad de oficio y corregir sus actuaciones. Sin embargo, no lo hizo, a pesar de que esto sí lo advertimos. Ahora, con respecto a que las semillas son diferentes a las plantas, lo que está mencionando ahora la entidad no menciona en las actas. En las actas, si llega a revisar el tribunal, en ningún extremo indica de que las semillas que se han indicado en la estructura de costos correspondan o no correspondan a las plantas. Así que eso es algo que nosotros recién en este momento estamos tomando conocimiento y no podemos emitir los descargos correspondientes. Quizás podamos hacerlo en un escrito después de la audiencia, pero advertimos y dejamos constancia de ello. Ahora, como hemos también mencionado y quiero enfatizar, de lo mencionado, lo expuesto por el tercero del Ministerio y la entidad, no se han pronunciado respecto a que el procedimiento de rechazo de ofertas que ha hecho la entidad no se ha hecho previo al otorgamiento de buena pro, sino se ha hecho durante la etapa de admisión de ofertas. Así que esto sí queremos dejar claro. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. Por 3 minutos también se lo otorga. Doctor Carvajal. Sí, señor presidente, pero también termino. Ok. Sí. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo que menciona ahora en su última intervención el impugnante, queremos resaltar 2 puntos, ¿no? Primero que nada, respecto justo al producto que ellos presentan, ¿no? Que es semillar o esqueje por millar. Las bases han sido bien claras con respecto a su objeto de procedimiento, ¿no? Que es la adquisición de plantas ornamentales para el mejoramiento paisajístico de las vías encargadas por EMAPE. Por lo cual, en efecto, se entiende que son plantas, no son semillas. Las semillas claramente se pueden incluso poner en una maceta y claramente incluso demanda recursos adicionales, ¿no? Que es el agua, fertilizante y otros para poder crecer. Por lo cual, en este caso, las bases han sido claras con respecto a lo que se pide. Quieren plantas, no semillas. Por lo cual, en efecto, esto evidentemente representa algo incongruente con respecto a lo que oferta el impugnante, ya que en este caso se debió presentar plantas por su parte. Ahora, y como segundo punto también indicar de que consideramos en efecto y sostenemos, ¿no? Que si esto se considera una oferta temeraria porque como hemos visto, su oferta es de 450 soles, ¿no? Y una estructura de costo que también difiere de este monto, así como también vemos que en efecto es muy por debajo del valor referencial. Si bien en este caso incluso debemos de señalar de que es mucho más por debajo también de la oferta que presenta mi representada, porque en este caso la oferta que presenta es el monto de 376.500 soles. Ellos han presentado una oferta mucho más baja, por lo cual consideramos de que incluso más el error que tienen o de esa incongruencia con la estructura de costos, en efecto representa mucho, en este caso con más razón, una oferta temeraria. Por lo cual es correcto la decisión del comité, ¿no? Correspondientemente al haber rechazado esta oferta. Doctor, solo para acotar ahí, bueno, buenas tardes, soy Alfonso Calderón, representante de la señora Luliana Loaiza Palomino. Hay otra cosa, hay una incongruencia en lo que está diciendo el representante de la empresa HIR. El objeto de contratación es es plantas para el mejoramiento paisajístico. Lo que son semillas, en realidad, no podrían ser calificadas, porque no es el objeto y el principio de la contratación. Por otro lado, nosotros hemos estado en las mismas condiciones ante la entidad. Nos solicitan los plazos, los tiempos, y hemos estado bajo los mismos caracteres
para la presentación de nuestros documentos. Así que tanto ellos como nosotros hemos sido evaluados de la manera correcta, ¿no? En este caso, hay instancias, y si los señores advirtieron que no fueron tratados por igualdad, yo creo que en su debido momento lo debieron pronunciarse mediante el correo electrónico o advertirlo, ¿no? Llegar a esta instancia también ya supone otra cosa. En este caso, incluso para la apelación han esperado el último día, y eso también a nosotros como empresa nos perjudica, ¿no? Porque ya nosotros también trabajamos desde un tiempo antelado para poder satisfacer o cumplir con los plazos establecidos en los procesos de selección que nos solicitan, ¿no? Era algo que quería acotar, doctor. Muchas gracias. De igual modo, consulto a los representantes o al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también se les otorga 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad. Señor presidente, para precisar respecto a lo manifestado en la réplica por el impugnante, ¿no? Lo primero es que la entidad, si bien es cierto, puede remitir una estructura de costos, ¿no? Es una facultad que el reglamento le da a la entidad, no es obligatorio, ¿no? Y, en efecto, el postor, en este caso el apelante, puede remitir su estructura según lo cree conveniente, ¿no? Sin embargo, dentro de esta prerrogativa que le da la normativa, lo que no puede es cambiar los elementos esenciales, ¿no? En este caso, el tema de considerar semillas y no plantas va más allá de la facultad, de la libertad que tiene de que ante la entidad que no remite una estructura de costos, que ésta pueda, pues, considerar ítems fuera del objeto de la contratación, ¿no? En la misma línea de acción, señor presidente, tal como lo ha mencionado también la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de la entidad, pues, ¿no? El postor impugnante no habría cumplido con elaborar correctamente los elementos constitutivos de la oferta, por lo que habría incurrido en errores en la descripción de los bienes ofertados, que, importante citar, no corresponden al objeto de la convocatoria del procedimiento de selección, y en la descripción de los precios de los ítems 1, 5, 6, 7, 8 y 9, los cuales no coinciden con los costos remitidos por el postor, sino incongruencias con el montos ofertados, los mismos que ascienden a 334.450 y el monto sustentado asciende a 334.800.46. Como ya se ha sustentado ampliamente, señor presidente, estos errores, ¿no? Vemos 2 errores fundamentales, ¿no? El primero es que lo ofertado en la estructura ya detallada, se ha ofrecido algo que la entidad no busca adquirir. Lo que la entidad busca adquirir son plantas ornamentales, ¿no? No se... Señor Palomino, parece que estamos teniendo problemas de conexión. No se le ha escuchado los últimos segundos. A ver, ¿ahora sí me escucha, señor presidente? Sí. Sí. Continúo indicando de que se ha encontrado, pues, fallas sustanciales, ¿no? 2 errores sustanciales. ¿Sí me logra escuchar? Sí, continúe. Sí, que se ha encontrado, pues, 2 errores sustanciales, ¿no? La primera es que lo ofertado, ¿no?, en los elementos constitutivos entraría en contradicción con lo requerido por la entidad, ¿no? Ya que nosotros como entidad lo que necesitamos son plantas ornamentales, no semillas, ¿no? Afecta completamente la finalidad pública de este proceso de selección, no se cumpliría con el objeto de la contratación. Y asimismo, el otro error sustancial que se ha encontrado es en una divergencia aritmética entre los montos, ¿no? El monto ofertado y el monto precisado, ¿no? Ya como ampliamente se han mencionado los montos, existiría pues una diferencia, digamos, una diferencia de 350.46 soles, ¿no? Lo que el comité, actuando de forma correcta, lo que ha hecho es no otorgar la buena prueba. Por lo tanto, nuevamente, señor presidente, se solicita que
en base a todo lo expuesto se confirme pues el otorgamiento de la buena pro, ya que el comité de selección ha actuado de forma correcta, ¿no? En atención a la normativa de contrataciones y a los principios que rigen los procesos de selección. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. De igual manera, no tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. Señor Palomino, yo quería hacerle algunas preguntas. Ustedes como entidad han señalado que la entidad ha actuado dentro de lo correcto, que la entidad habría aplicado las disposiciones normativas, pero quiero entender cómo la entidad podría señalar que actuó dentro de lo correcto si no ha admitido la oferta de un proveedor o no habría admitido la oferta de un proveedor aplicando reglas que corresponden al rechazo de oferta. Entonces, ¿cómo así, digamos, ustedes concluyen que actuaron correctamente cuando han aplicado una regla que es en una etapa diferente para no admitir la oferta? Por favor, si podría explicarme lo señalado y además cuál es la base legal que sustenta lo que ustedes mismos están afirmando en esta audiencia. Sí, señor presidente. Bueno, ante su pregunta, el comité de selección, al realizar la evaluación de la oferta presentada por el postor, en primera instancia lo que advierte es, pues, como se ha mencionado al inicio, pues, ¿no? Que se encontraba muy por debajo del valor estimado, por lo tanto han solicitado las precisiones. Ya en estas precisiones se advierten las divergencias que se ha mencionado, ¿no? Pero, señor Palomino, disculpe que le interrumpa, o sea, la pregunta es muy concreta, ¿no? Estábamos en una etapa de admisión de ofertas. En la etapa de admisión de ofertas se verifica cuáles son los documentos de presentación obligatoria y aparentemente el impugnante los presentó. Siendo así, ¿cuál es el argumento para determinar que la oferta no es admitida? Usted está hablando de un hecho posterior, ¿no? De un hecho que se debería haberse dado, digamos, si el proveedor pasaba a la etapa de admisión y estábamos en una etapa previa al otorgamiento de la buena pro, donde ustedes podían pedir, digamos, estos desagregados de montos, ¿no? Para verificar esta incertidumbre que les generaba el monto menor al que ustedes habían determinado. Pero lo que el proveedor está impugnando acá es una admisión. Y lo que yo quiero saber es cuál es el argumento legal, cuál es la base legal para nosotros determinar que en efecto corresponde confirmar su no admisión. Señor presidente, bueno, la evaluación que realiza el comité en su momento ha sido la evaluación del anexo 6, ¿no? En su momento, le puedo pedir, por favor, que me dé un minuto, por favor, para precisarle el marco normativo, por favor. Si no lo sabe, en todo caso, ya podría hacerlo a través de un escrito posterior, ¿no? Porque obviamente nosotros también tenemos tiempo para el desarrollo de nuestras audiencias. Ok, señor magistrado, gracias. Muy bien. Por mi parte, no tengo mayores consultas y con ello vamos a dar por finalizada la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Buenas tardes con todos.